que con ellos conciernen, pues en estado no isotérmico y en estado transitorio. Es decir, vamos a seguir trabajando con los balances de energía con diferentes situaciones, ya sea adiabático, ya sea con diferentes condiciones térmicas, por ejemplo, con intercambiadores de calor, con serpentines, pero también vamos a tener aquí el estado de las variables va a ser no transitorio, es decir, que van a tener cambio en el tiempo o con respecto unas variables a otras. Entonces, digamos que este tipo de situaciones se le llama estado no estacionario o estado transitorio. Entonces, los reactores, pues, como ustedes ya lo han visto, exigen pues, los comportamientos más complejos cuando tienen situaciones no isotérmicas. Por ejemplo, los reactores que son adiabáticos, por ejemplo, los que están conectados a un sistema de intercambio de calor. Entonces, básicamente, pues aquí vamos a tener una fuerte dependencia de que, hombre, de la temperatura. Es decir, hombre, vamos a tener situaciones donde la temperatura también no va a ser constante. Como les decía, esta comunidad tiene un fuerte componente matemático. Vamos a ver situaciones que se resuelven, por ejemplo, con sistemas como Euler, porque vamos a tratar con sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a tratar con el método de Euler, que es un método de resolución bastante sencillo, y también con métodos un poco más elaborados, como el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Trataremos también pues, con los diferentes tipos de reactores, CCTR, batch y semi-batch también, y también pues con PFR. Entonces también hacemos una pequeña discusión sobre pues, el desempeño de un reactor en diferentes situaciones. Entonces la pregunta es pues, ¿en qué situaciones va a tener usted un reactor en estado no transitorio? Por ejemplo, en arranque o parada. Ya, como estás trabajando con un reactor que está en arranque o está en parada, pues vas a tener situaciones en estado transitorio y también los modelos matemáticos te pueden ayudar a predecir este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde las variables pues van cambiando en el tiempo. Entonces, se parte de qué, hombre, el balance en estado estacionario, mira, es el mismo, ¿verdad? Recuerda que aquí tienes un flujo de calor debido a los intercambiadores de calor y serpentines, trabajo, el flujo o la entalpía de los flujos de entrada, entalpía de los flujos de salida, y eso es igual a qué? Eso es igual a el cambio de energía con el tiempo en el sistema. Y lo que vamos a tener aquí es la velocidad a la cual cambia la cantidad de energía dentro del sistema. Entonces, esa es la novedad de esta parte. Digamos que en esta parte vamos a tener una ecuación, en vez de tener un balance, varios balances, tanto de materia como de energía, en estado estacionario, porque recuerda que esto era igual a cero antes, aquí vamos a tener una ecuación diferencial, es decir, ya no vamos a tener ecuaciones algebraicas o no lineales, sino ecuaciones diferenciales. Entonces, dichas ecuaciones diferenciales lo que te van a dar o lo que describen, lo que cuando las solucionas son los perfiles de cómo evoluciona una variable con respecto al tiempo o una variable con respecto a otra. Por ejemplo, como la temperatura con respecto a la distancia o al tamaño de un reactor PFR. Entonces, digamos que todo esto, pues digamos que la energía de un sistema, recuerda que es la sumatoria del número de componentes de ese sistema por la energía de cada uno. Generalmente en este sistema que tenemos, pues flujos de entrada y salida. Por eso es que nosotros la energía la describimos en términos de ¿qué? De entalpía. Recuerda que la entalpía aquí. Entonces siempre vamos a seguir trabajando con la misma ecuación, pero ojo que ya ahora vamos a tener que un término diferencial. Este término diferencial puede hacer, por ejemplo, como la sumatoria de ¿qué? De los n sub i. Recuerda que el n sub i son los componentes por su cambio de entalpía con el tiempo más la sumatoria también por el cambio molar del sistema. Digamos que la cantidad de energía o la velocidad que cambia de energía en un sistema, pues la podemos ver desde estos dos puntos de vista, cómo cambia la energía debido a la entalpía y cómo cambia la energía pues, debido al cambio de moles, porque recuerda que estamos dentro de un reactor. Recordando recuerda la definición de entalpía, recuerda que la entalpía es la entalpía a temperatura de referencia, mira el cerito ahí, más la integral de se supera entre la temperatura de referencia y la temperatura de trabajo. Entonces, el cambio en la entalpía en el tiempo, recuerda este término que está aquí, lo podemos reescribir como C sub P por el cambio de temperatura con el tiempo. Es mejor usarlo de esta forma, ¿por qué? Porque así te dará
cómo evoluciona la temperatura en el tiempo. Entonces, cambiamos esta parte que está aquí, este de HDI, por C sub P por DTDI, y esta parte pues la dejamos igual. Entonces, recuerda que es el mismo balance que hemos venido utilizando. Entonces, esta parte del cambio de número de moles, que pues es el balance molar. ¿Sí? Recuerda que esta es la misma ecuación diferencial que utilizamos el primer día, ¿verdad? El primer día del curso, ¿ves? El balance molar, o sea, cómo cambia el número de moles en el tiempo dentro del reactor. Eso tiene un término que es de velocidad, ¿verdad? De velocidad de reacción por la creación o destrucción o reacción y los flujos de entrada. Entonces se pone, eso se reemplaza por esta expresión que está aquí. Y esta expresión que está aquí, pues se despeja o digamos se pone explícitamente en la ecuación diferencial. Es decir, esta expresión lo que te va a decir es cómo cambia la temperatura. En este caso, pues estamos trabajando con el balance de energía y le metimos aquí la ecuación de diseño en esta parte. Te va a decir, oye, ¿cómo cambia la temperatura con el tiempo? Es decir, tú resuelves, esto es una ecuación diferencial. Te va a decir cómo cambia la temperatura con el tiempo para diferentes. Entonces, depende del tipo de reactor, si eres, hombre, un CCTR, un semi-batch, pues vamos a tener cierta tipo de ecuación. Entonces, la gracia es el mismo balance de energía, pero lo único que vamos a tener nuevo es esto, que ya no es una ecuación algebraica, sino una ecuación diferencial. Y esta ecuación diferencial pues, puede ser resuelta por lo que, hombre, por los métodos simplemente que ya más o menos tenemos visto, Euler o Runge-Kutta cuarto orden. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran esta ecuación, es la misma, por ejemplo, un reactor batch. Un reactor batch, pues simplemente, hombre, no tiene flujos de entrada ni de salida y el mismo balance de materia, pues te queda de esta manera, que no es muy diferente. Recuerda que el que estábamos usando la unidad pasada, pues esta parte era cero. Ahora, pues simplemente tienes un término diferencial. Entonces, este es el balance de energía. Este te va a decir cómo se va a comportar la temperatura dentro del reactor en el tiempo, es decir, hasta que alcance ¿qué? La estacionariedad. O sea, cuando el reactor está en estado no estacionario, la temperatura dentro del reactor va cambiando hasta que alcanza el estado estacionario. Es decir, ya en el estado estacionario esto vale cero y volvemos a ¿qué? Al estado estacionario, porque aquí, mientras cambie, mientras haya derivada, estamos en el estado transitorio. ¿Ya? ¿Cómo es el estado transitorio? Hombre, por ejemplo, el arranque o la parada de un reactor. Aparte de ese reactor batch, pues este balance de energía en estado transitorio también tenemos un balance de materia, la ecuación de diseño que ya nosotros la conocemos. Es decir, para yo poder resolver, recuerda que el balance de materia y el balance de energía en estado transitorio tienen que resolverse simultáneamente. Entonces son dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque mira, porque aquí el término X, la conversión, también está metido aquí, ¿ve? Porque este es el recuerda que esta R sub A representa el modelo cinético, mira. Y también está metida aquí, o sea, eso son ecuaciones diferenciales acopladas. Si tiene que resolverse igual, si no puede resolver una sin pensar en la otra. A veces se puede, pero no siempre es así. Entonces, por ejemplo, como ya dije, Euler, Runge-Kutta y similares. Entonces aquí, para este por ejemplo, reactor base, si decimos, hombre, que el reactor es adiabático, no hay flujo, pues la ecuación pues que puede quedar de esta manera. Y en algunos casos se puede resolver, o sea, a veces tú puedes, por ejemplo, puedes resolver la ecuación, puedes resolver esa ecuación por las técnicas analíticas, pero no siempre es así. En este caso, pues en este primer ejemplo, pues esta ecuación se puede resolver por separación de variables, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así. Entonces, tienes aquí esta ecuación, pues tú la resuelves, ¿verdad? Te queda esta parte y la parte del tiempo, pues también la resuelves aquí, ya sea por técnicas numéricas o analíticas. Entonces, pero, como les digo, a veces hay que resolverlas las dos acopladas al mismo tiempo, por el método ya sea de Euler, como lo veremos, les mostraré ahorita en unos minutos, y pueden ser dos o más ecuaciones, pueden ser tres, porque pueden ser, imagínense que tú tienes que tener una ecuación que te describa la conversión contra el tiempo, otra que te describa la temperatura contra el tiempo, y de pronto también caída de presión o cosas así.
todo depende. Generalmente, el balance de energía en estado transitorio, pues para cada reactor tú vas a tener uno específico. O sea, ya, ya esos balances de energía en estado transitorio pues ya están predeterminados, porque las ecuaciones pues digamos son un poco más complejas y analíticamente no se pueden resolver, así que ya están más o menos puestas aquí. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo, el primer ejemplo sencillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este es recuerdan el ejemplo de la unidad 5, ¿verdad? Dice que la producción de etilenglicol, ¿verdad? Un CCTR, la misma reacción, dice, el Departamento de Ingeniería del Proyecto está considerando instalar un nuevo reactor CCTR y decide hacer la verificación del comportamiento de la cinética. Entonces, en los laboratorios de la compañía, un reactor batch de 10 galones con agitación mecánica. Se carga el reactor con 1 galón de metanol y 5 galones de agua de contenido agua acidificada. Y por razones de seguridad, las instalaciones están alejadas de la actividad de la planta y la temperatura de todos los reactivos es de 38 Fahrenheit, 3.3 grados centígrados. Entonces tenemos que aquí, hombre, tenemos un reactor batch, ¿verdad? Con un volumen ya predeterminado. Entonces, lo primero que usted piensa que es, hombre, mira la ecuación de diseño de toda la vida, no hay problema. La cinética, recuerda que primero no hay problema con eso. Dice, bueno, yo tomo, y bueno, la estequiometría, como es, no tengo ningún complique con sistemas de densidad variable ni nada, eso es líquido, pues C sub A, C sub A 0 por 1 menos X, y combinando aquí, yo meto todo eso en el balance y me queda esta ecuación que está aquí, esta ecuación diferencial. Recuerda que es un sistema no, digamos, no isotérmico, en una K también, que funciona de la temperatura, y también tengo esta ecuación que en este caso pues yo puedo resolver analíticamente. Entonces, no digamos que una es una ecuación diferencial y la otra es una ecuación algebraica. Entonces, estas dos señoritas tienen que resolverse pues una con la otra. Entonces, pues, primero pues tomo la ecuación que me da la temperatura pues y yo lleno todo lo que me falta con los mismos datos. Recuerda que los datos son iguales y yo obtengo aquí una ecuación que me da la temperatura en función a la conversión. Recuerda que esto viene del balance de energía. Son la misma, es el mismo que casi del ejercicio pasado. Entonces, ¿qué te queda aquí? Tengo una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. Uy, ¿qué pasó ahí? Cuidado ahí con los micrófonos, por favor. Entonces, te queda una ecuación diferencial que viene de dónde? Del balance de materia, de la ecuación de diseño, recuérdalo. Como esto es un sistema que no es en estado isotérmico, pues va a tener una temperatura, una K que es función de, porque va a cambiar con la temperatura, y esta temperatura va a ser función de ¿qué? B, de la conversión. Entonces, para hacer la resolución de aquí que tenemos unas condiciones iniciales. Al principio que, bueno, la temperatura, de tiempo, perdón, es 0. La conversión para ese tiempo 0, pues es 0 y tenemos una temperatura inicial y también tenemos esta K. La K va ahí, pues, la K en el tiempo 0, ¿verdad? Simplemente tú tomas este valor y lo metes aquí, pues, y te da la K en el tiempo 0. Entonces, esas son lo que se le llama las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, pues, necesitan obligatoriamente unas condiciones iniciales para hacerlo numérico o numérico. Si hace analítico, pues se puede calcular la ecuación. Entonces, simplemente aquí, ¿ve? Aquí esto es un pequeño repaso. Recuerda que este método de Euler, el método de Euler simplemente es un método que se basa en utilizar un punto anterior para calcular el siguiente. Es decir, en este caso, pues, el siguiente punto es igual al anterior por h, que es la discretización del espacio. Es decir, yo voy a, por ejemplo, en este caso el tiempo, yo puedo partir pedacitos de 1 segundo, de 2 segundos, de 1 minuto, y por la evaluación de la ecuación diferencial en el punto, en el punto aquí, en el punto t, y con eso yo obtengo el punto siguiente. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí
unas condiciones iniciales en el tiempo cero. Yo calculo la siguiente y después voy de punto en punto, punto 2, punto 3, hasta un punto final. Entonces, aquí, para simplificarles aquí la cosa, ya después la mostraremos con más detalle, pues elegimos un H de 0,5 segundos, ¿verdad? Tenemos la temperatura, ¿verdad? Siguiente es igual a con la X anterior. Con la X, pues tienes una temperatura, calculas tu K, ¿verdad? Y también calculas ¿qué? La conversión, que se la sacas de ¿qué? De la ecuación diferencial. Entonces, esto es la ecuación diferencial, simplemente. Entonces, vas de punto en punto. Primero tú, el tiempo, tú lo pones, porque tú eres quien pone el H. Entonces, yo voy a ir de 0,5 en 0,5 segundos. Calculas temperatura primero, porque tú tienes una T, tienes una conversión inicial, con todo lo que está en amarillo, se calcula lo siguiente y así sucesivamente. Entonces, lo que vas a tener, pues son perfiles de ¿qué? De tiempo contra temperatura contra conversión y bueno, y la K que también va cambiando. Entonces, el método de Euler, pues es un método diferencial, ahí lo vamos a ver también en el próximo ejemplo, con muchos, o sea, que tiene muchas ventajas porque es facilísimo de implementar, es muy fácil de implementar y de entender, pues, y te da cabida a otros nuevos métodos que son un poco más elaborados, pero una vez tú entiendes Euler, pues la cosa pues puedes moverte un poco más fácil. Entonces la gracia de esto es que como T no tienes otra ecuación diferencial, pues simplemente tú lo que haces es calcular, ¿verdad? ¿Con qué? Hombre, tú calculas con tu K anterior y tu X anterior la nueva X. Y con la X la metes aquí y calculas T. ¿Ves? Por eso es que está todo ahí, por ejemplo. Dices, bueno, oye, por ejemplo, lo primero que yo hago es calcular T. Porque mira, si yo quiero obtener, yo tengo el T sub cero, llamémosle en el tiempo cero, yo tengo estas condiciones que están en amarillo aquí, son las condiciones iniciales. Entonces, yo se las tengo, bueno, tiempo cero, la temperatura en el tiempo cero, la conversión en el tiempo cero y la K en el tiempo cero, que la saco de dónde? Con la temperatura y mi fórmula. Entonces, bueno, ¿yo qué hago? ¿El siguiente tiempo cuál es? Pues 0,5 segundos después. Bueno, lo primero que hago que es, calculo la T, la siguiente, esta T que está aquí abajo, la T sub 1. ¿Cómo? Con el valor de X anterior, porque recuerda que el método de Euler es anterior menos siguiente, anterior menos siguiente. Saco temperatura, con temperatura, ¿ves? Saco mi K y con K y el X anterior y K, ¿saco qué? Saco la próxima conversión. Entonces, así va evolucionando todo el sistema y obtenemos las curvas. Por ejemplo, esta es la de conversión contra temperatura y también esta es la de temperatura también. Estas son la de temperatura y la de K, que se parecen mucho generalmente. Entonces, este ejemplo es más sencillo porque solo tiene una ecuación diferencial, porque T no es diferencial, T ya está resuelta. Pero digamos que en los otros ejemplos, pues podemos tener una o más ecuaciones diferenciales. Entonces, digamos que en esta parte vamos a tener un componente un poco más matemático, porque digamos que las técnicas o los balances son los mismos que hemos visto hasta ahora, son los mismos que vimos en la unidad pasada. Entonces, vamos a seguir haciendo un par de ejemplos. Voy a mostrarles otro ejemplo. Disculpen ahí. Voy a mostrarles otro. Avísenme cuando se vea ya la siguiente diapositiva. Ya, Listo, pues. Ya están viendo la diapositiva. La nueva. Sí, señor. Dale, pues. Entonces, miren. Entonces, esto, pues, vamos a mirar métodos numéricos, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar ese ejemplo, un ejemplo sencillo con una ecuación diferencial que ustedes conocen bien. Dice, considera un reactor de flujo pistón.
donde un reactivo A con una concentración de 0,5 moles por litro es alimentado a una tubería con flujo volumétrico de 0,25 litros por segundo. Tenemos un reactor PFR. El radio de la tubería es 0,3 decímetros y su longitud, una longitud L. Entonces, tenemos una reacción, ¿verdad? Una reacción A se transforma en B, un reactor PFR se lleva a cabo en ese tubo, porque sabe que el reactor PFR no es más que un tubo. Tenemos ahí, mira, una concentración entrante, A y B saliendo, ¿verdad? Y la velocidad de reacción, ¿verdad? Recuerda que R pues, es el cambio negativo de la concentración con el tiempo igual a K por C sub A. Y K le vamos a dar un valor de 1. Entonces, esta es la ecuación diferencial. Es la ecuación diferencial que nos define la velocidad, ¿no? La que hemos usado toda la vida. Entonces dice, simular las concentraciones de A y B en estado transitorio en la tubería. Determine la longitud de la tubería necesaria para que se consuma todo el reactivo A en la tubería. Es decir, una conversión, ponle, de 0,99. Establezca el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias para esta situación y resuélvalo tanto numérica como analíticamente y comparando ambos métodos. Entonces, en este primero, pues se buscó un sistema que se pueda resolver de las dos maneras. ¿Para qué? Para que ustedes comparen, para poder comparar. Entonces, primero, el sistema de ecuaciones diferenciales, pues, por ejemplo, como Raúl saben ustedes que es un PFR, pues tenemos la ecuación de diseño. La ecuación de diseño de un PFR, pues simplemente lo que tenemos aquí es que esta velocidad, pues K por C sub A, reemplazamos aquí, reemplazamos simplemente, digamos que el modelo o la velocidad lo podemos reemplazar acá y tenemos esta ecuación diferencial. ¿Ves? Cambio en el flujo de A sobre el volumen. Recuerda que el volumen pues, se puede transformar en distancia si tienes la longitud, digo, el radio de la tubería, como lo tienes ya. El radio de la tubería tú lo tienes, así que puedes transformar ese volumen en distancia. Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial y lo que vamos es, ¿ves? Como lo que me dicen es el perfil de concentración. Entonces, tú dices, bueno, yo, F de GTF igual lo que, hombre, lo transformo aquí. Simplemente recuerda que flujo, concentración y flujo volumétrico están relacionados. Entonces, yo lo que hago es, en vez de poner diferencial de flujo de A, pues pongo nu, que es flujo volumétrico, por el diferencial de concentración. Entonces, tengo una ecuación diferencial aquí que me relaciona concentración de A con el volumen y simplemente es esto, es menos K sobre nu, que es el flujo volumétrico, por la concentración de A. Ahí se me quedó la minúscula y yo después lo corrijo. Entonces, tenemos aquí, esta es una ecuación diferencial, ¿verdad? Que me va a decir cuando la resuelva cómo es la concentración de A lo largo del reactor. Entonces me va a decir cómo es la concentración del reactor. Entonces, si tengo esta ecuación diferencial, pues, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Como la variable independiente es V, entonces, bueno, V0, o sea, al principio del proceso, el volumen es 0 y la concentración inicial es 0,5, que esa me da el ejercicio. Entonces, mi ecuación diferencial es esta, es función de V y de C sub A. ¿Ves? Y la discretización, yo voy a decirle, bueno, si eso está, ese volumen, yo voy a ponerle un tamaño pequeño, 0,1, por ejemplo. El inconveniente que tiene el método de Euler es que es muy sensible al tamaño de paso. Generalmente uno siempre hay que tratar de elegir pasos pequeños. Pasos pequeños, ¿por qué? Porque el método de Euler se basa en una aproximación que hace digamos, la derivada. Recuerden que la derivada es ¿cómo es que? La derivada es interpretada geométricamente como la pendiente de la recta tangente. Entonces, es como si tú utilizaras para ir de un punto a otro. De ese punto, de pronto, hay una curva entre dos puntos, pero el método Euler lo que hace es tirar una recta. Entonces, es lo que hace una aproximación. Entonces, la gracia del método Euler es elegir pasos pequeños. ¿Para qué? Para que esa recta sea lo más parecida a ese segmento de curva pequeñito. Si tú eliges tamaños muy pequeños, incrementos pequeños, pues no vas a cometer tanto error. Entonces, eso es una de las desventajas, pero Euler es
bastante fácil de entender. Entonces, pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las condiciones iniciales, la ecuación diferencial y el tamaño de paso. Entonces eso lo ponemos en la fórmula, porque esta es la fórmula de Euler. El paso siguiente, es decir, la concentración siguiente es igual a la anterior más h por, esta es la función, ¿ves? Y tú miras aquí ahora, la concentración de A en el próximo punto es igual a la concentración en el punto anterior más h por f de v por c sub a. Entonces simplemente nosotros vamos a utilizar esta fórmula de Euler aplicada a esto. Entonces simplemente aquí v0 y c sub a 0 los tenemos. Y con ello vamos a calcular las condiciones en el siguiente punto, es decir, V1 es igual a V0 más H, es decir, 0 más 0,1 pues da 0,1. Y C sub a 1 es igual a C sub a 0 más H por F de V0 y C sub a 0, es decir, yo tomo esta ecuación que está aquí y la evalúo en ¿qué? En V0 y en C sub a 0. Entonces tenemos aquí simplemente, si tú haces lo mismo para cada punto, por ejemplo, para V1, pues ya lo hicimos, y este sería el cálculo para C sub a 1. Mira, C sub a 1 es igual a C sub a 0 más H, que es constante porque este es el tamaño de paso, por F de V0 por C sub a 0. Entonces, poniendo todos los números sería C sub a 0, 0,5, más, abre paréntesis, H, que es 0,1, por F de V0 C sub a 0, que es menos K C sub a 0 sobre V, y cierra. Entonces, todo eso lo metes ahí, mira. Recuerda que el volumen, o sea, es uno de los datos que le dieron, uno de los datos aproximados que te dieron. Entonces, siempre vas a hacer lo mismo. Entonces, las condiciones en 0 te las da el ejercicio. Las condiciones en 1 las calcula. Entonces, para condiciones en 2 puedes utilizar las condiciones en 1. Recuerda aquí te da que C sub a vale 0,3, mira, que es este 0,3 que está aquí. Entonces, haces el mismo cálculo, pero ¿qué? Hombre, para el 2, para el 3 y así sucesivamente. Esto sale fácil. En Excel lo puedes hacer o con otro con cualquier ayuda. Si haces eso, saldría así más o menos. La solución numérica es la azul, la aproximación numérica. Y la solución analítica, o sea, la real, la exacta, es la roja, que es esta que está aquí. La solución analítica de esa ecuación diferencial es esta que está aquí. Con esa fórmula haces que la línea roja. Entonces, ¿qué sería? Hombre, de pronto hay que utilizar un paso más pequeño para, mientras más pequeño sea el paso, la línea de aproximación numérica se va a acercar más a la solución analítica, a la solución exacta. Entonces, este ejemplo se lo pongo así porque pues, este sistema tiene solución analítica y solución numérica. La mayoría de los sistemas no tienen solución analítica. Entonces, hay que hacerlo sí o sí solución numérica. Entonces, vamos a... Entonces, siempre, digamos que el método de Euler pues, es relativamente de entender, ¿verdad? Relativamente pues, fácil de entender y ahí vamos con eso. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. También vamos a utilizar el método de Euler. Después les paso todo esto. Y dice, y después les dejo unos vídeos del curso de métodos numéricos para que los que quieran repasar. Estos son los mismos métodos, pues, en métodos numéricos, pues vemos, nos enfocamos más en el método numérico que el balance de materia y de energía. Veamos este ejemplo, este que está aquí. Dice, considera una reacción química llevada a cabo en un tanque de agitación continua, un CCTR. A se transforma en B en equilibrio. O sea, tenemos dos constantes cinéticas, ¿ya? Porque recuerde que tenemos dos cinéticas ahí, de A hacia B y de B hacia A. Entonces tenemos aquí las dos constantes, las condiciones iniciales en concentración en tiempo cero, ¿verdad? En tiempo cero los reactivos, pues, tenemos un mol por litro de A y no tenemos nada de B. Entonces, haciendo el balance en estado no estacionario, pues, sería que la concentración de A en el tiempo es menos K1 por C sub A más K2 por C sub B, y C sub B es menos K1 por C sub A y menos K2 por C sub B. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas también, que podemos
que podemos resolver por el método de Euler. Entonces, vamos a coger un h de 0,1 por probar. Entonces dice que resolver el sistema de ecuaciones diferenciales usando el método de Euler en Excel con un tamaño de paso de 0,1 minuto y de 0,01 minuto. Ojo, como es Euler, pues yo debo probar, ¿ves? De pronto el paso de 0,1 minuto es muy grande, como en el ejercicio anterior. Si la diferencia entre los resultados es muy evidente, resuelve el sistema con un tamaño de paso de 0,001. Entonces, si ustedes miran, si yo quiero hacerlo esto durante 2 minutos, por ejemplo, durante 1 minuto serían 10 puntos, más otro minuto serían 20 puntos, tomando un h de 0,1. Y ya, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos de una vez aquí? Pero es que aquí ya serían 200 puntos. Y con el tamaño de paso más pequeño serán 2000 puntos. Para resolver la ecuación diferencial con una discretización bastante pequeña. Entonces, digamos que hay que encontrar un tamaño de paso que sea lo suficientemente pequeño, ¿verdad? Para que me dé una buena aproximación, pero no tan pequeño que vaya yo a trabajar con una cantidad de puntos abismal. Entonces, miren eso, ¿verdad? Trabajando con una discretización de 0,1 son 20 puntos. 0,01, 200 y aquí están 2000. Entonces, vamos a comenzar con h igual a 0,1. Entonces, tenemos las dos ecuaciones diferenciales. Tenemos la ecuación diferencial para A y la ecuación diferencial para B. Y las condiciones iniciales. C sub A de 0 es igual a 1 y C sub A de 0 es igual a 0. Entonces, para la ecuación diferencial 1, recuerda que tienes la ecuación diferencial, pues simplemente es esta que está aquí, ¿verdad? El caso 1. Y la ecuación diferencial 2 está acá. El tiempo es la misma variable independiente. T sub I más 1 igual a T sub el anterior más un H. O sea, vamos ahí en pedacitos de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Y esta es la ecuación de Euler. Mira, C sub A es igual a C sub A anterior, ¿ves? C sub A de 1, C sub A de 0, más H por F sub 1 de T sub 0, C sub A 0 y C sub B 0. Y aquí lo mismo. C sub B1 es igual a C sub B0 más H por F de 2, que es función de T0, H A0 y B0. Entonces, tú tomas, vamos a mirar los cálculos primero manualmente, ¿verdad? Porque esto hacerlo manual, pues es un trabajo de chinos. Por eso es que uno tiene que apoyarse en las herramientas. Entonces, bueno, si H es igual a 1, ¿ves? Tenemos la F1, T sub 1 es igual a T sub 0 más H, ¿ves? 0 más 0, 1. Y la C sub A1, ¿ves? C sub a 0 más H por F de T0 C sub a 0. Tú dices, bueno, yo digo, bueno, C sub a 0 es 1 más H, que es 0, 1, por, aquí damos menos 1 por C sub A, por 0,5 por C sub B0. Pero este C sub B0, recuerda que C sub B0 es 0. O sea, toda esta parte se hace 0 y te queda que esto es 0,9. Y comenzaste con 1 y ya vas en 0,9. Y para B es lo mismo. Entonces, el mismo cálculo, utiliza tu ecuación diferencial. C sub B0, pues es 0 más 0,1 por C sub A 0. Ya tú también tienes este valor aquí y te da 0,1. Entonces vas ahora a C sub A2. Utiliza los datos de C sub A1, es decir, el anterior, para calcularlo. Te da 0,815. Y C sub B2 igual, te da 0,1765, ya que utiliza tus valores del punto anterior. Entonces, eso lo haces recursivamente, es decir, la de antes te sirve para el siguiente, la de antes te sirve para el siguiente. Y entonces, ¿qué se hace aquí? Pues esto es un macro que yo tengo, que yo he hecho para hacer esto. Mira, este macro lo que hace es hacer todos los cálculos, ¿ves? F1 y te da, mira, estos son los perfiles, tanto este es el perfil de A, que es el reactivo, y el perfil de B, que es el producto. Recuerda que lo que está en amarillo son las condiciones iniciales. Mira. ¿Ves? El macro que está ahí, este está hecho en Excel. O sea, en cada celda tiene metida la ecuación diferencial. Los cálculos están hechos, este está hecho en puro Excel. Y mira, este está hecho con H igual a 0,1 y H igual a 0,01. Aquí hay 20
punto, que es este mismo, mira, hasta 2 minutos, ¿ves? Son 20 puntos aquí, y este son 200 puntos. Y tú miras, pues no es que haya mucha diferencia, mira. O sea, digamos que no vale la pena de pronto utilizar un H tan pequeño para tener tan poca diferencia entre las respuestas. De pronto, si yo quiero un poquito más de precisión, pues de pronto no uso 0,1, uso 0,2, ¿verdad? Uso, por ejemplo, perdón, 0,05, por ejemplo, la mitad de esto. O sea, no voy a utilizar esto porque voy a tener que trabajar, imagínate, con 200 puntos, pero bueno, un trabajo con 20, trabajo con 100 de pronto, o coger un H que sea un poquito más pequeño que este, pero no vale la pena tomarlo tan pequeño para trabajar con 200 puntos, porque mira, las diferencias entre las gráficas pues no son apreciables. Entonces, siempre, digamos que con este tipo de método, pues tú puedes resolver sistemas no estacionarios. Sistemas no estacionarios, ¿por qué, hombre? Porque a veces algunos sistemas en reactores, pues vas a trabajar con situaciones que no son en estacionario. Cuando tú ves un reactor en estacionario, no llego ahí mágicamente. Que, por ejemplo, aquí la concentración, mira, después de un tiempo, pues ya se vuelve estacionaria. Entonces ahí, digamos que trabajas tú sin tener que trabajar, sin tener que ponerle tus balances no te van a dar ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque la parte diferencial se hace cero. Después esto también se estabiliza aquí. Este está hecho en Excel. Este está hecho en Excel. Todos los cálculos lo hace el Excel en cada una de las celdas. ¿Alguna inquietud? Para hacerle, aquí tengo otro también que este está hecho en Visual Basic. Este está un poco más ya más grandecito, entonces este, este ejemplo, pues no, nada que ustedes no hayan visto antes, dice, tienes una reacción, ¿verdad? Acetona se transforma en ceteno y metano. La acetona tiene una cinética de primer orden. Digamos que no, es un sistema que no es isotérmico. Vamos a tener, ¿verdad? La K, la K cinética, pues tenemos aquí una K cinética que cambia con la temperatura, un flujo molar inicial, una concentración inicial también de componente de referencia, un flujo volumétrico inicial, un volumen total, y tenemos, digamos que este es un reactor PFR, este es un volumen total de reactor. Ese reactor tiene un sistema de qué, hombre, tiene un sistema de transferencia externo de calor, por eso que está la U, esta U de un intercambiador de calor, una temperatura inicial de los reactivos y una temperatura del fluido de qué, del fluido refrigerante, del fluido que va a imponer, digamos que va a dar la energía. Tenemos un detalle de reacción y los S sub P del reactivo y el delta S sub P, ¿verdad? Delta S sub P de la reacción. Entonces esto, con estos datos, ¿sí? Entonces balance molar, recuerda que es un PFR, ¿verdad? Tenemos la típica, la ecuación de diseño, tenemos la ley de velocidad y desbalance, esto es un sistema en estado gaseoso, digamos que nada nuevo bajo el sol, que es no isotérmico. Y si tú tomas todo esto y lo pones, lo metes aquí en la ecuación de diseño, te sale esta ecuación diferencial. La ecuación de diseño, pero tomando en cuenta que es un sistema de densidad variable y es un sistema no isotérmico. Esta es la primera ecuación diferencial. Claro, si tú tratas de resolver esto analíticamente, se te va a hacer bastante difícil. Pero también está el balance de energía. El balance de energía para un CCTR, mira, tenemos aquí, recuerda que esto es ¿qué? Esto es Q. Esto es el término que te dice, oye, hay un sistema de que está inyectando calor. ¿Ves? Esto es la cinética, ¿ves? Porque están acopladas, porque también está la cinética aquí. El detalle de reacción, F sub a 0, el C sub P del reactivo, X por el delta S sub P. O sea, recuerda que el detalle de reacción tú lo defines como delta H estándar más delta S sub P, T menos la temperatura de referencia. Tienes las K, ¿ves? Tienes tu K aquí ya despejada para cualquier temperatura, ¿ves? Y tienes aquí la A, ¿ves?
es la A, que es el parámetro de qué, el parámetro de área. Entonces, U por A de tu intercambiador de calor. Entonces, aquí lo que tenemos es un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, el balance de materia, que es la ecuación de diseño, y el balance de energía. Entonces hay que resolverlas acopladas para tener ¿qué? Un perfil de cómo cambia la conversión a lo largo del reactor y cómo cambia la temperatura a lo largo del reactor. Entonces hay que resolverlas. ¿Qué método utilizamos? Pues vamos a utilizar Euler. Ya, método de Euler. Y si esto es un macro que hice para resolverlo, donde hay un código, el código de Euler, pues, para resolver esto. ¿Ya? Tenemos unas condiciones iniciales, temperatura, volumen inicial, conversión inicial, temperatura inicial, la K cinética inicial y la velocidad inicial, que esto lo saco con todos los datos que nos dio el ejercicio. Mira, lo tenemos aquí en la celda y los toma el código de ahí. Y por ponerles un ejemplo, digamos que lo que hace este código es, por ejemplo, para calcular X, siguiente es el X anterior, ¿por qué? Recuerda que esta es la ecuación diferencial de R sub A sobre F sub A por el delta de V. En este caso, pues, el delta de V, este código, pues te permite elegirlo. El volumen final, ¿ves? 5 metros cúbicos, pues 5 litros, pues yo lo puse en metros cúbicos acá, en metros cúbicos, el detalle de reacción, ¿ves? U por A, también está aquí. Entonces, él lo que hace es resolver, ahora se lo muestro, ¿ves? Lo que hace aquí es resolver, y me va a mostrar aquí, en la última aquí pestaña, las gráficas, conversión contra volumen, temperatura, velocidad, que asume. Entonces, el programa lo que hace cuando lo pones aquí le hundes el botón, pues él te dice el tamaño deseado de la discretización del volumen. Y dije, bueno, si yo tengo de 5 litros, ponle yo, bueno, un volumen bien pequeñito, porque va a usar Euler y Euler depende mucho del tamaño. Entonces yo elegí uno que sería 4 por 10 o 2.0 por 10 a la menos 4, algo muy pequeño, algo bastante pequeño. Por ejemplo, yo uso ahí, mira, 0.00002, esto está en metros cúbicos, eso me da 249 puntos, mira, que calcula el volumen, como mi variable independiente es el volumen, pues yo lo pongo la discretización de 0, 0,02, 002, 0.0004 y hago todos los cálculos ahí automáticamente, y estas son las gráficas. Por ejemplo, que tenemos aquí conversión. En los 5 litros llega una conversión de 0,4, ¿ves? Sin utilizarse todavía. ¿Ves? Si yo quiero que igual, pues yo puedo ponerle un volumen más grande para que haga los cálculos hasta el volumen que yo estime conveniente, hasta que se estabilice. Esto es temperatura, mira. Como la reacción es endotérmica, al principio tiende que a bajar la temperatura, pero ahí entra que el sistema, ¿verdad? El intercambiador de calor que está suministrando energía y hace que suba la temperatura. Esta es que la velocidad que va tendiendo a estabilizarse y la constante cinética, pues que tiene también se comporta de manera similar a la temperatura. Entonces, esto, digamos, son los perfiles principales son conversión contra volumen, temperatura contra volumen. Obtenemos ahí de ese sistema de ecuaciones diferenciales acopladas. Ahí como, ¿ves? Ese es el código en Visual, es un macro hecho en Visual. En este momento, pues la gente que está trabajando métodos numéricos conmigo, estamos haciendo cosas así, cosas parecidas. Digamos que aquí en esta parte, como pueden ver, pues la cosa tiene más de matemática, porque ya conceptos nuevos, pues pocos ahí, porque todo lo que han visto ustedes aquí de conceptos, pues es lo mismo que hemos hablado hasta ahora. Lo mismo que hemos hablado del balance de energía en estado no estacionario.
Si fuera en estado estacionario, pues la única diferencia es que esto aquí sería 0 y te quedaría una ecuación algebraica. Entonces, eso es lo que... Entonces, digamos que en esta parte pues tenemos más de métodos numéricos que de otra cosa. Entonces, ahí